Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por José Ávila, Luis Aníbal y Cleymar Dávila. El día de hoy le vamos a hablar acerca del ciclo de los procesos administrativos. Pero para poder comprenderlo, pues primero debemos definir lo que es un proceso administrativo, que no es más que un conjunto de funciones que operan de manera secuencial, ¿sí? Para lograr un objetivo. El principal propósito del proceso administrativo es ayudar a la empresa u organización a hacer uso o hacer un mejor uso de los recursos con los que cuenta. Y es allí donde radica su importancia, ya que permite aprovechar esos recursos humanos, técnicos y materiales, ¿sí?, que posee esa empresa. ¿Para qué? Para poder controlar de manera organizada y disponer esos recursos de manera eficiente y eficaz. Entonces, bueno, como bien lo dijimos, es un ciclo, por lo que se va a repetir cada vez que se necesite, se amerite cumplir con un objetivo. Entonces, bueno, este proceso administrativo cuenta con 4 fases, se divide en 4 fases. Y esas fases a su vez están incluidas dentro de 2 etapas, que son la etapa mecánica o estructural, donde vamos a incluir lo que es la fase de planificación y la fase de organización. Luego vendría la etapa dinámica u operativa propiamente dicha, donde vamos a incluir lo que es la fase de dirección y la fase de control. Entonces, bien, iniciamos con lo que es la fase de planificación. Ok, es la primera etapa, la fase de planificación es la primera etapa del ciclo del proceso administrativo, y es allí donde se va a establecer los objetivos y metas de la empresa. Me parece fundamental diferenciar lo que es un objetivo de una meta, ya que lo tendemos a ver como sinónimos y realmente pues tienen funcionalidades distintas. Los objetivos son como que esos pasos a seguir para poder lograr la meta. Un cordial saludo, soy el ingeniero Luis Ávila. Nosotros estamos exponiéndoles sobre los procesos administrativos y en la etapa de planeación, donde se establecen los objetivos generales de la empresa, es donde surge una pregunta: ¿qué se va a hacer? Y a esta planeación la rigen varios principios. El primer principio que la rige es la factibilidad, es decir, los objetivos que nos planteemos deben ser realizables. El segundo principio es la objetividad y la cuantificación. Tienen que ser planes reales, producto de razonamientos lógicos, para que puedan ser medidos en parámetros financieros. El tercer principio es la flexibilidad. Mis planes tienen que ser maleables y adaptables para poder jugar con ellos. El cuarto principio es la unidad, ya que en una empresa u organización yo puedo tener varios objetivos específicos, pero todos tienen que estar engranados, todos tienen que ser parte y estar destinados al plan general, estar integrados al objetivo general de la empresa. Y el quinto principio que rige la planeación son los cambios de estrategia. Cuando yo tengo una planeación que se me va más allá del tiempo estipulado, las estrategias aplicadas durante ese tiempo también tienen que estar dispuestas a ser cambiadas. La segunda etapa es la etapa de organización. Esta etapa nos presenta una pregunta: ¿cómo se van a hacer las cosas? En la etapa de planeación se describe qué se va a hacer. En la de organización, cómo se va a hacer. ¿Qué es la organización? Es el establecimiento de estructuras necesarias para la sistematización racional de los recursos mediante la determinación de jerarquías y correlación de actividades con el fin de realizar y simplificar las funciones del grupo social. La organización, como segunda etapa del proceso administrativo, tiene el objeto de conocer los recursos financieros, los técnicos, el capital humano y los materiales con los que se cuenta para poder realizar las tareas. Dentro de la etapa de organización vienen dos partes: la parte de la división del trabajo
y la delimitación del mismo, que no es más que la organización de las tareas a realizar de la manera más eficiente con el menor tiempo y consumo. ¿Cómo se hace esto? La primera parte es la descripción del trabajo, que no es más que la descripción de las funciones de cada quien va a realizar. La segunda parte es de la jerarquización, que no es más que delimitar funciones por orden de mando. La tercera parte es la departamentalización, que no es más que clasificar las funciones según su naturaleza. Y la última parte es la descripción y habilidades, que simplemente ordena factores y habilidades en función de la tarea a realizar. La segunda etapa es la coordinación, que no es más que la sincronización de las funciones de manera armoniosa para lograr el objetivo de la manera más eficiente. La importancia de la organización. Evita la lentitud en los procesos. Eso hace que se vuelva más eficiente, reduce los costos y aumenta la productividad, medio por el cual se ha establecido para lograr la mejor eficiencia. Y como conclusión final, puedo argumentar que la organización es importante porque define el orden de cómo se deben hacer las cosas. También establece los recursos que tenemos disponibles, establecidos en la fase de planeación, para que puedan ser ejecutados en la siguiente etapa del proceso administrativo. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el ingeniero José Ávila. Yo voy a hablarles sobre las últimas dos fases de la etapa dinámica, que vienen siendo dirección y control. Ok, en la etapa de dirección, ¿verdad? Es un ciclo de procedimiento que comienza con la toma de decisiones, la integración, la motivación, la comunicación y la supervisión. En la toma de decisiones, ¿verdad? El primer punto a tomar en cuenta es definir el problema. Para tomar una decisión es básico definir perfectamente cuál es el problema y no irnos con los colaterales, con los matices, con los problemas que uno evalúa o que uno toma en consideración cuando uno está tratando de desarrollar un proyecto. Y mientras más toma uno en consideración el problema, más colaterales uno tiene. El segundo punto a tomar en cuenta sería el analizar dicho problema. Una vez determinado el problema, es necesario desglosar sus componentes y así como los componentes del sistema en que se desarrolla, a fin de poder determinar posibles alternativas de solución. Evaluar estas alternativas consiste en determinar el mayor número posible de soluciones y estudiar las ventajas y desventajas que implican, así como la factibilidad de su implementación y recursos necesarios para llevarlos a cabo de acuerdo con el marco específico de la organización. Elegir entre las alternativas a tomar en consideración para el diagnóstico del problema es, una vez evaluadas estas alternativas, elegir los más idóneos para las necesidades del sistema y a la que audite el máximo de beneficio. Aplicar la decisión. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que se debe contar con un plan para el desarrollo de la misma. Dicho plan comprenderá los recursos, los procedimientos y los programas necesarios para la implementación de la decisión. En el proceso de la integración comprende la fundación a través de lo cual la administración elige y se allega de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. Comprende los recursos materiales, así como humanos y herramientas que no forman parte de la solución, pero es necesario tenerlas para poder llegar a dicha solución. Estos últimos son los más importantes para la ejecución. En esta etapa contemplamos lo que es el reclutamiento, selección, introducción, capacitación o desarrollo, motivación. La motivación es el labor más importante de la dirección, a la vez que la más compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo, teniendo la obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados. Múltiples son las teorías que existen en relación con la motivación, pero se pueden agrupar en dos tendencias: teoría del contenido y teoría de aprendizaje o del enfoque externo. La comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite y recibe información del grupo social. De tal manera, la comunicación en una empresa comprende múltiples interacciones
que abarcan desde las conversaciones telefónicas informales hasta los sistemas de información más complicados. Su importancia es tal que algunos autores sostienen que es casi imposible determinar todos los canales que transmiten y reciben información en una organización. Ya por último, la supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realizan adecuadamente. El liderazgo o supervisión es en gran importancia para la empresa, ya que mediante él imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para así lograr los objetivos. En esta función concluye todas las etapas de la dirección anteriormente estudiada, y su importancia radica en que una supervisión efectiva dependerá de la productividad del personal para lograr los objetivos, la observancia de la comunicación, la redacción entre el jefe y el subordinado, la corrección de errores y la observación de la motivación en marco de formar una disciplina. Control es la función del proceso administrativo mediante la cual se evalúa, mide o supervisa la ejecución de los planes para detectar y regular desviaciones con el fin de establecer las medidas correctivas necesarias para conformar los objetivos de la empresa en condiciones de eficiencia y eficacia. Relación con lo planteado. El control siempre existe para verificar el logro de los objetivos establecidos en la planeación. Medición. Para controlar es impredecible medir y cuantificar los resultados. Detectar desviaciones. Una de las funciones inherentes al control es la de descubrir la diferencia que se presenta entre la ejecución y la planeación. Establecer medidas correctivas. Mediante la retroalimentación de información, el control prevé y corrige los errores de manera que se hagan ajustes a los planes. Importancia del control. El control es importante para el proceso administrativo por cuanto establecer medidas de corrección se aplica a todos los recursos de la empresa, se determina y analiza rápidamente sobre la causa que originan las desviaciones, localiza a los sectores responsables de la administración desde el momento en que se establecen las medidas correctivas, informa sobre el desempeño de ejecución de los planes, reduce el costo y se ahorra el tiempo al evitar errores. Se incrementa la productividad de la empresa y se consigue un equilibrio para una mejor ganancia. Los objetivos siempre deben estar centrados, a pesar que cuando uno en la toma de decisión tiende uno en la etapa de dirección a buscar cuáles son la resolución de los objetivos, los problemas que se conllevan estos mismos, los objetivos deben estar claros y específicos, y a pesar que se forman múltiples objetivos en cuanto a múltiples soluciones y múltiples problemas derivados, ¿verdad? Los objetivos centrales del proyecto deben ser cumplidos, deben ser lineales y no tomando en consideración tantas derivadas. La oportunidad. El control debe ser oportuno, aplicarse con anterioridad al error, de forma que se puedan tomar medidas correctivas sin anticipación. Cuando uno toma en los procesos administrativos, y ya para poder concluir nuestra exposición, podemos decir que el proceso administrativo se define como el conjunto de pasos o etapas sucesivas e interrelacionadas entre sí, a través de las cuales se efectúa la administración, llevando lo que sería la planificación, la organización, la dirección y el control. Todas estas tienen fases internas, tienen procesos, tienen su evaluación y por supuesto su retroalimentación. Y a pesar que las podemos separar en etapas o fases, todas van de la mano una de la otra. No necesariamente tenemos que tener toda la planificación en la primera etapa de un proyecto. En cuanto a la dirección o control, no reevaluar lo que sería la planificación, y así sucesivamente. Muchas gracias. La exposición del equipo 3, esperamos hayamos sido lo más explícito posible.